buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es René Hernández, soy el director de comunicaciones de FUSADES y bienvenidos a nuestro Tweetcam de este día. Me acompaña este día el licenciado Pedro Argumedo, él es analista senior del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y vamos a analizar el último informe de coyuntura económica correspondiente al segundo trimestre del año 2012. Y para eso quiero dar la bienvenida a Pedro. Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. René, Estuvimos presentes observando la presentación el día de ayer y el día anterior también a la prensa. Y no son noticias muy alentadoras las que trae el informe. En un atarrayazo nos podés definir, Pedro, cómo está la economía, cuál es el estado de nuestra economía en este momento. Sí, bueno, nosotros hemos sistematizado toda la información que generamos a partir de nuestras encuestas, ¿verdad?, que le hacemos a pequeños, medianos y grandes empresarios. Asimismo, hemos utilizado la información que genera el gobierno, el Banco Central, y hemos tratado, de hacer una explicación de lo que le sucede a la economía. Y lo que nosotros ya habíamos anunciado en informes de coyuntura anteriores era de que la economía la observábamos que estaba empezando a tener signos de desaceleración y principalmente por las exportaciones, ¿verdad? Entonces la economía estaba entrando en una fase de desaceleración. Ahora, lo que el segundo trimestre nos deja al juntar toda la información que les comentaba es que la economía va hacia un escenario de bastante menor crecimiento porque justamente el entorno internacional se ha deteriorado mucho más, pero también internamente el ambiente doméstico se ha hecho más complicado, ¿verdad? Principalmente por este tema de la no acatamiento de los fallos de la Sala Constitucional, lo cual las encuestas a los empresarios las recogen, ¿verdad? Cuando nosotros les preguntamos qué factores les han afectado en el clima de inversión, sale que la incertidumbre ha aumentado en ellos y que por esa razón están menos anuentes a invertir. Entonces, la incertidumbre interna más la incertidumbre internacional hace que la economía presente un escenario mucho más complicado y lo que nosotros advertimos y quisiéramos ver es un cambio en disminuir la incertidumbre interna para que podamos enfrentar de una mejor forma ese entorno difícil que se nos viene en la crisis internacional, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo también que la crisis de institucionalidad le ha pasado entonces como un factor de clima adverso a la parte de seguridad. Es decir, cuando nosotros les preguntamos a los empresarios, ellos nos señalaron de que, por ejemplo, la incertidumbre en el primer trimestre era de más o menos de 18%, ¿verdad? Y en el segundo trimestre se duplicó. Uh-huh. Y el tema de seguridad sigue siendo grande, ¿verdad?, con preocupación, pero ha venido disminuyendo, ¿verdad? Y si a esa incertidumbre le sumamos el problema judicial en Corte de la Suprema Justicia, eso llega casi al 50% de empresarios que manifiestan que estos dos aspectos le generan una gran incertidumbre. Y sobre esto, el problema es que cuando se cambian las reglas del juego o están por cambiarse, lo que sucede es que aumenta la incertidumbre de lo que va a suceder a futuro. Y eso ha hecho que en el caso de los empresarios haya una decisión de esperar en términos de sus decisiones de inversión, ¿verdad? Ahora, Pedro, perdón que te interrumpa, estaba leyendo también que son 18 semestres consecutivos que el clima de inversión es adverso, o sea que esto viene a agravar la situación, la crisis de institucionalidad, pero sí los empresarios han tenido un clima adverso desde hace bastante tiempo. Ese es un punto importante, René, porque 18 trimestres consecutivos, es decir, 4 años y medio, este problema empezó desde la crisis del 2008, ¿verdad? Entonces, la crisis internacional nos afectó y botó el clima de inversión favorable, luego se sumaron los problemas internos que han continuado y lo que nos sucede es a las puertas de una nueva crisis internacional es que estamos peor que la crisis del 2008, estamos más deteriorados y las consecuencias para la población y los empleos de los salvadoreños se ven más sombrías y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo, ¿verdad?
que estamos con una economía mucho más débil y frágil para tener márgenes para poder enfrentar un entorno internacional adverso que lo que estuvimos en el 2008. Y todos recordamos que el 2008 fue un punto de quiebre. Entonces, no estamos haciendo la tarea correcta, viene un efecto internacional adverso y nosotros, por decirlo así, estamos más débiles como economía, ¿verdad? Y débiles por factores internos, ¿verdad? Factores internos que hacen más difícil el poder enfrentar un entorno internacional adverso. Para los que no somos economistas, según entiendo, es después de la crisis, topamos fondo y luego no alcanzamos a rebotar del todo, sino que nos quedamos abajo y no alcanzamos el crecimiento que otros países de la región sí lo han alcanzado. Por ejemplo, Nicaragua, que históricamente no ha sido tan dinámico como El Salvador, está creciendo a un 7-8% y nosotros no vamos a alcanzar ni uno. Sí, y ese es buen punto para tener de referencia, ¿verdad? En la economía lo que uno hace y ve normalmente es que los países caen y luego rebotan. Nosotros decimos efecto B. Para aprovechar ese rebote. Ese rebote. Creciendo. Sí. Lo que nos pasó a nosotros es que caímos, medio alcanzamos a rebotar y volvimos a caer. Es decir, nuestra economía aún en el 2012, si uno revisa el PIB, que es toda la producción de bienes y servicios de la economía, estamos por alcanzar el nivel que logramos en 2008, hace 5 años atrás. Es decir, que la economía ha involucionado en su conjunto. Y por eso es que la población siente que la situación económica es bien aflictiva en cuanto a términos de encontrar empleo o de que suba la remuneración promedio, ¿verdad? Pero eso se refleja en que la riqueza del país, a lo mejor en este 2012, vamos a estar muy cerca de llegar al nivel de producción del 2008. Y cada año es una enorme cantidad de salvadoreños que entran al mercado, población que nace, población que muere, pero es un saldo que crece más o menos 6% de la población. Y cada año, por ejemplo, en el mercado laboral, si uno recuerda, las PAES las hacen 70.000 jóvenes en el país. De esos 70.000, 20.000 van a la educación superior del país y 50.000 van hacia buscar trabajo. Pero con una economía estancada, lo que uno puede tener es que en 4 años tiene 200.000 salvadoreños, es decir, esos 50.000 por año que no encuentran oportunidades de empleo, con una situación bien complicada. Exacto. Para su familia y para ellos en cuanto a las esperanzas de mejorar su bienestar, ¿verdad? Como jóvenes, ¿verdad? Entonces, uno de los termómetros también que recoge el informe es el Doing Business y cómo estamos rankeados nosotros en competitividad respecto a los demás países de la región y el mundo. Y ahí hemos retrocedido drásticamente. Sí, ese aspecto que tú mencionas, hemos hablado de las cifras que se genera el Banco Central a través de la medición del Producto Interno Bruto, las cifras que nosotros recogemos a partir de las encuestas que hacemos a los empresarios, y cuando agarramos otras cifras que se generan a nivel internacional, como las de competitividad, que las genera el Foro Económico Mundial y hace encuestas a nivel mundial, también en ese tipo de instituciones se observa que el país ha retrocedido. Por ejemplo, en términos de competitividad, nosotros en 2011 llegamos a la posición 91. En el 2003 estábamos en la posición 48. Y la economía ha retrocedido en forma permanente. Y cuando nosotros revisamos los pilares que conforman la capacidad competitiva del país, hay un pilar clave, que es el pilar de las instituciones. En el pilar de las instituciones también como país hemos ido retrocediendo. Por ejemplo, en 2008 el país estaba en la posición 100 de 140 naciones y en el 2011 retrocedimos a la posición 118. Una de las variables principales que consulta el Foro Económico Mundial sobre el tema de instituciones es la confianza en los políticos, ¿verdad? Porque al final las leyes y la organización de gestión de un Estado la hacen personas, ¿verdad? Y en el caso de la Asamblea son políticos, y en el caso nuestro la confianza pública en los políticos que mide el Foro Económico Mundial en 140 naciones, en el 2008 estaba en la posición 93 El Salvador. Y eso retrocedió en el 2011 a la posición 125, lo que quiere decir es que en el país se ha ido deteriorando la confianza que la población tiene
en sus políticos, ¿verdad? Y al tener ese deterioro se debe porque el desempeño de ellos no está acorde a las necesidades que enfrenta la población, como la generación de oportunidades de empleo. Si su función está alineada a que podamos tener más oportunidades de empleo, o para el caso del sector empresarial, si su desempeño está más orientado a generar un buen clima de inversión. Y acá uno lo puede medir también con inversión extranjera directa. En el primer trimestre del 2012, El Salvador solamente obtuvo 59 millones. Guatemala recibió 380 millones. Honduras recibió 300 millones de dólares. Y esos dos países tienen problemas de delincuencia, tienen problemas, el caso de Guatemala más grave, de narcotráfico, y tienen problemas institucionales. Pero sus gobiernos están más enfocados en crear un buen clima para atraer inversiones. Inclusive Honduras estuvo peor que nosotros. Honduras estuvo peor que nosotros. Y nos pasaron. Y nos pasaron. Por ejemplo, en el 2011, Honduras nos pasó. O sea, en el ranking de competitividad Honduras mejoró. Es que eso es importante aclarar también, de que los números que vemos en el ranking no son calificaciones, sino que si bajamos 20 puestos, quiere decir que 20 países están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y si nosotros no cambiamos la manera que estamos haciendo las cosas, difícilmente vamos a pasarles, porque esa es una competencia. Entonces no es una calificación que hoy saque 8 y mañana saco 9, sino que me pasaron y yo tengo que ganarles a ellos, a países que sí tienen estrategias para poder salir adelante. Fíjate que en ese punto que tú mencionas, Guatemala la semana pasada anunció que Puertos de Barcelona va a hacer una inversión en los puertos de Guatemala de 500 millones en 5 años. Nosotros tenemos Puerto La Unión sin concesionar ya 4 años y no tenemos un plan de trabajo muy bien acabado sobre el puerto, ¿verdad? Ahora, lo que nos muestra Guatemala es que Guatemala está mucho más enfocado en hacer más eficientes sus puertos y atraer los barcos hacia Guatemala, ¿verdad?, con la experiencia de Puertos de Barcelona. También uno puede observarlo en materia de energía eléctrica. Guatemala en marzo licitó cerca de 800 megawatts de energía y nosotros licitamos 330. Guatemala logró colocar los 880 megas, o sea, hay inversiones de más de 2.000 millones de dólares en Guatemala contratadas, y nosotros no pudimos lograr que esa concesión de energía se hiciera por problemas institucionales de otra índole, ¿verdad? Por ejemplo, la resolución que había de la Alcaldía de la Unión, ¿verdad? Entonces, claro, la Alcaldía de la Unión emite una resolución, pero no tiene como las capacidades técnicas para poder valorar los efectos medioambientales de una planta. Entonces, lo que deberíamos de hacer como Estado es tener la institucionalidad que es responsable de ello, ¿verdad? Entonces, acá, nuevamente, la institucionalidad es un factor fundamental que nos está provocando retrocesos en el país, y lo más triste como salvadoreño, como padre de familia, es que los daños que están pasando a la economía, si nosotros nos ordenamos verdaderamente y queremos arreglar el país, vamos a tomar 3 años trabajando fuertemente para ordenar la economía, para ordenar más o menos, presentar que la casa está ordenada. O sea, ya los daños que se han provocado, hemos bajado el crecimiento, pero ya estamos comprometiendo el futuro, ¿verdad? Entonces, ese es lo que a nosotros nos preocupa. Quisiéramos que también nuestros amables seguidores puedan observarlos en las cifras de las instituciones del Banco Central o las que nosotros generamos, y comprendan por sí mismos que el país va por un rumbo muy equivocado y que eso les va a afectar de manera considerable las oportunidades de empleo, los salarios y las condiciones de vida de cada uno en sus familias. Es bien difícil hablar de todo esto y temas que debiesen ser positivos, pero son negativos, pero también es importante verlos, porque estamos enfocándonos en problemas que no nos están trayendo desarrollo. La gente lo que sí entiende es cuando no le alcanza para pagar su comida mensualmente. Eso es las cosas que sí entienden, no entienden el problema de institucionalidad, pero eso sí lo entienden, y es importante, porque si no, nosotros dejar de crecer es retroceder. Y hay otro tema importantísimo que viene, que es el agro. La sequía que estamos empezando a sentir,
y la que hay en Estados Unidos, que definitivamente va a tener un impacto negativo. Sí, bueno, el caso de Estados Unidos es que hay un 60% de todo el territorio de Estados Unidos en sequía, y hay zonas donde la sequía es más severa, y las zonas donde es más severa la sequía es donde son las zonas productoras de maíz y soya. En el caso del país, nosotros importamos maíz de Estados Unidos para la industria alimentaria y humana, y también para la industria de aves y ganado. Lo que va a suceder es que ese incremento de precios se va a ver traducido no solamente en los productos cercanos al maíz, sino que también en el pollo, ¿verdad? Casi, para obtener una libra de pollo, el 70% es maíz. Entonces, y si el maíz sube, naturalmente la libra de pollo va a subir, ¿verdad? Entonces, vamos a una situación complicada por el lado de las importaciones, y por otro lado, la sequía en nuestro país también va a afectar el tema de la producción de maíz en el país. Y lo que se va a surgir va a ser como decir, bueno, que el Estado apoye, ¿verdad? Pero el Estado, como ha estado gastando mucho en los últimos años, tiene un déficit muy alto, los márgenes de maniobra del Estado son bien estrechos, ¿verdad? O sea, también tener un Estado que ha sido muy desordenado en su gasto público, ahora que existen necesidades apremiantes de alimentación, probablemente para algunas familias, y sea razonable pensar que hay que darle transferencias a esas familias que no van a tener formas de cómo eludir esa situación difícil, pues el Estado no va a tener los márgenes apropiados, porque ha estado gastando más de los ingresos que recibe, y uno como salvadoreño no observa dónde está el efecto de ese gasto de más, ¿verdad? Entonces ahora creo que la situación económica difícil nos vuelve otra vez a llamar la atención a que, como en un hogar, hay que ser muy ordenado con los ingresos, con la forma de gastarlo, y mantener siempre un ahorro precautorio para circunstancias complicadas. Y qué bueno que traes ese tema, Pedro, por los subsidios. Hemos visto un derroche, inclusive el Fondo Monetario, todos han visto y han señalado que el gasto no es sustentable, como lo están haciendo no es sostenible. ¿Qué pueden hacer entonces para poder focalizar los subsidios? Sí, por ejemplo, en subsidios el país gasta alrededor de $500 millones en subsidios, y que es una cifra que cuesta construir porque no es muy transparente, ¿verdad? Pero eso al año estamos hablando casi de construir más de 3 puertos La Unión, que se va en subsidios, que en cosas que no lo vemos. El año pasado, ¿verdad? El año pasado gastamos 500 millones, pero no lo vemos en obra física, que genera riqueza. Ahora, lo que nosotros decimos es que sí hay necesidad de dar subsidios a familias que en verdad no tienen capacidad de compra, y que ese es un mecanismo para ayudarles a mejorar sus condiciones de vida. Pero la forma inapropiada en la cual se ha dado el subsidio acá en el país ha sido de una forma populista, en un país con escasos recursos, y donde los subsidios han llegado a familias que no lo necesitan, como aquellas que están en extrema pobreza. Y el problema es que ese dólar que le llega a una familia que no necesita estrictamente ese subsidio, es que ese dólar tiene un costo de oportunidad. ¿Por qué es un costo de oportunidad que le llega a una familia que no lo necesita? Pero es un dólar que, si estuviera en la unidad de salud y ese dólar fuera convertido en medicina, ese dólar le salva la vida a una persona que está en extrema pobreza, y que la unidad de salud es su última forma de poder solventar un problema de salud. Y ese dólar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona en extrema pobreza, y es ahí donde el dinero debe volver a la racionalidad económica, en donde los escasos recursos del Estado se asignen a las personas que más lo necesiten, y aquellos recursos que van a las personas que no lo necesiten, reducirlo y transferirlo hacia necesidades concretas, como puede ser el tema de las medicinas, que hay bastantes quejas de que hay desabastecimiento, o al fortalecimiento de la calidad educativa en el país, donde muchos sabemos que hay debilidades muy serias. Hay unos grandes retos también. ¿Qué nos espera entonces estos próximos meses, Pedro, con estos números, esta situación, y esperando en Dios que ya termine toda la crisis institucional? ¿Qué nos espera entonces? ¿Qué podemos hacer y qué puede hacer la gente, ya que sí
vienen otra vez muchísimos retos en este tiempo. Yo creo que debería de ser como una oportunidad para los actores nacionales, ¿verdad? Principalmente el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, una oportunidad para ponerse de acuerdo con otros actores de la sociedad, del sector privado, del sector académico, para tener una agenda básica común, para poder aliviar en el corto plazo los problemas más urgentes de la familia salvadoreña y en un segundo plazo atender los problemas importantes del país, que es mejorar la calidad educativa del país, mejorar el acceso a salud, mejorar la infraestructura, poniendo a trabajar aquella infraestructura que nosotros ya tenemos como es Puerto La Unión, hacer todo lo que compete para que podamos tener una licitación de energía exitosa, ¿verdad? Que podamos dar que se puedan construir esas plantas de energía, porque de lo contrario estaríamos con un problema muy serio de generación de energía en el 2016 y 2017, en donde podríamos enfrentar apagones, ¿verdad? Entonces tenemos áreas de oportunidades que podrían significar bienestar a la familia. También tenemos la oportunidad de Fomilenio 2, es una oportunidad muy importante para rehabilitar la zona costera del país, y con pocos proyectos emblemáticos estrella que podamos organizarnos como sociedad para generar un clima más favorable a la inversión, el crecimiento va a volver, y el crecimiento le va a permitir a las personas conseguir empleo, mejorar su ingreso, mejorar su calidad de vida. Y en segunda parte, con el consumo que hagan estos hogares, con el nuevo empleo, van a pagar impuestos, van a pagar IVA, van a pagar renta, y esos impuestos van a entrar al Estado que no tiene recursos. Y ese es el círculo mágico del crecimiento de la economía, ¿verdad? Y por eso es tan clave y tan fundamental que la economía vuelva a crecer, ¿verdad? Un saludo a KJ Ticas, que nos ha retuiteado que El Salvador gasta $500 millones en subsidios. Hay que corregir ahí un par de letras. También el economista Wilson Pérez, un saludo a ustedes. Pedro, para terminar, sabemos de que FUSADES está trabajando en conjunto con muchos actores importantes en diferentes rubros de la economía, la iniciativa para la competitividad. Inclusive con el gobierno central hay un compromiso con la Secretaría Técnica para poder trabajar estos temas, impulsar unas leyes para el desarrollo. ¿Cómo va esa iniciativa de la cual yo sé de que tú estás muy involucrado? Sí, a raíz de los problemas de competitividad que tiene el país, empezamos esta iniciativa, y lo que básicamente esta iniciativa busca es ir quitando las piedras del camino que nos hacen que la economía no corra a mayor velocidad. Y hemos trabajado en 4 mesas, ¿verdad? En educación, en infraestructura, en acceso a mercados y en atracción de inversiones. Lo que nosotros hemos hecho en estas 4 mesas es tener un diálogo con el sector empresarial y el sector académico en términos de definir aquellas áreas que tienen mayor potencial para que el país crezca. Vamos a mencionar una de estas ideas, por ejemplo. Para nosotros es fundamental concesionar Puerto La Unión porque hay una oportunidad en la zona oriental del país de convertir esa zona en un polo de desarrollo industrial. Si tenemos el puerto, los barcos pueden venir con materia prima. Podemos instalar industrias y crear un mecanismo de incentivos para que las industrias transformen esa materia prima y se salgan esos barcos con producto terminado, con producto ya manufacturado. El país puede ser un ancla de desarrollo, y la zona oriental, que tiene amplios niveles de pobreza, la podemos convertir en una zona de prosperidad. Ahora, entonces nosotros estamos convencidos de que hay una oportunidad en concesionar el Puerto de la Unión, en tener una estrategia complementaria hacia esa concesión, que es convertir una zona de desarrollo industrial en Puerto de la Unión y generar una cadena de industrias asociadas a la transformación de materias primas. Y lo otro elemento que nosotros tenemos es conectar este puerto con el aeropuerto, ¿verdad? Para que también el aeropuerto tiene zonas extraportuarias, y ahí tenemos una empresa ícono que es Aeroman, ¿verdad? Aeroman nos muestra las oportunidades que tiene el país en hacer un desarrollo del clúster aeronáutico, ¿verdad? Ahí tenemos todo un potencial,
recibimos aviones de Sudamérica, de Norteamérica, que vienen a recibir mantenimiento en el país y donde jóvenes salvadoreños muy bien calificados mantienen flotas volando en el mundo. Eso debe ser un motivo de orgullo nacional y de que debemos aumentar el número de empresas que están vinculadas a la zona del aeropuerto. Entonces nosotros decimos, bueno, modernicemos el aeropuerto. La carpeta de asfalto de la pista de aterrizaje necesita ser reconstruida. O sea, si queremos nosotros seguir siendo un aeropuerto que genere oportunidades, necesitamos tener esa pista bien de primer nivel y con los estándares internacionales y hacer una transformación también de los servicios del aeropuerto para que podamos ser un ancla de oportunidades en el aeropuerto. Tenemos esas áreas de oportunidades. El país tiene mucho potencial. El problema es que no estamos trabajando en las oportunidades de nuestros potenciales y estamos trabajando en temas urgentes que distraen la atención de las áreas donde deberíamos de estar trabajando. Y ese dinero mal invertido, en subsidios mal focalizados, pudiesen ser para una inversión inteligente como ese tipo, como recarpeteo, sí, o para poder crear estas áreas. Por ejemplo, para muchas familias saben que hay una enorme demanda de los call centers en el país, ¿verdad? Y de varias áreas de servicio. ¿Por qué razón no mejor hacemos de que los primeros 1000 estudiantes que estén en 9º grado con las mejores notas reciban una beca para el primero y segundo año de bachillerato, una beca en donde puedan en 2 años obtener las competencias de inglés y obtener un curso complementario de manejo de computadoras para que cuando ellos terminen su bachillerato en los centros públicos, ellos tengan la formación suficiente y el lenguaje y las habilidades informáticas para que puedan entrar a una de estas empresas a trabajar medio tiempo y que el otro medio tiempo continúen formándose en las universidades, pero ya van a tener un ingreso para ellos, un ingreso para su familia y ese ingreso también les va a servir para continuar formándose en las universidades, ¿verdad? Y esa es una forma en donde el Estado puede invertir en 1000 personas o 2000 personas por año. Estas personas entran al mercado laboral, pagan impuestos, pagan IVA y con ese IVA se paga ese programa se autosostiene solo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma como inteligente de usar los recursos y aprovechar las oportunidades globales. Ahora, como repito, el país tiene oportunidades. El problema es que no estamos trabajando en las oportunidades y los políticos nos llevan a traer otras discusiones que no generan riqueza, ¿verdad? Sino Exacto. que hay un problema de abuso del poder y eso es lo que hace que no podamos estar trabajando como sociedad en lo importante. En lo importante, ¿verdad? Aunque vemos un panorama bastante difícil, pues nosotros no perdemos definitivamente el optimismo. Estamos seguros que una vez hayamos pasado este momento tan agrio institucional y los políticos se pongan de acuerdo, estoy seguro que vamos a empezar nuestra ruta hacia el crecimiento con iniciativas. Por eso es que FUSAES le apuesta completamente a la competitividad y trabaja de la mano con decenas de profesionales y el gobierno central para poder sacar adelante esto. Así que estaremos pendientes y aceptamos los retos, por supuesto. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Gracias, René. Y a ustedes por estar con nosotros. Feliz tarde.